Hola, ¿qué tal amigos del canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano? Qué gusto saludarles, mi nombre es Omar Cepeda Castro y bienvenidos a este otro programa especial que seguramente dará mucho de qué hablar. Y es que la corrupción y la impunidad son dos de los principales problemas en nuestro país. Sin embargo, hoy, como quizá nunca antes, estamos en un momento clave para sentar un precedente en la lucha contra estos problemas. Un momento en el que usted conocerá bien estos apellidos. Lozoya, Duarte, García Luna y otros nombres se han convertido en protagonistas de procesos judiciales. Para analizar este tema nos acompaña vía remota la periodista Ana Lilia Pérez. Ana Lilia, muchas gracias por estar con nosotros en el canal 14. Saludos para todos. Un placer tenerte vía remota. También saludo con mucho gusto a la doctora en Derecho y académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Fabiola Navarro Luna. Bienvenida. Gracias. Un placer. Y también a Pedro Miguel. Pedro Miguel, periodista de muchos años, que ya ha estado con nosotros en otros momentos en Canal 14, periodista de La Jornada. Muy buen día. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Omar. Pues vamos a analizar este tema espinosísimo, pero que por fortuna ustedes han dado mucho seguimiento, que es la corrupción en México. Y para ir calentando motores, me gustaría preguntarles a los tres si vivimos un tiempo de cambio en este sentido, porque no es la primera vez que entran a la cárcel o que son juzgados personas que han cometido actos delictivos por corrupción, lavado de dinero, etcétera, todo lo que significa ello. Pero ahora, al parecer, se está visualizando una estrategia distinta, una lucha que está caracterizada por que no se conviertan en actores políticos los que están en la cárcel, golpes políticos que pueden tener beneficios electorales. Vamos a analizar esta parte. ¿Consideran ustedes, Ana Lilia, empiezo contigo, que estamos viviendo un cambio distinto en el combate a la corrupción respecto a otros gobiernos? Sí, por supuesto que este es un tema principal para la actual administración, un gran pendiente de la sociedad mexicana, y a partir de casos de figuras clave, figuras de alto nivel en otras administraciones que actualmente están siendo procesadas, que están enfrentando juicios, podríamos estar frente a un hecho sin precedentes que podría derivar incluso en un maxi proceso o una comisión de la verdad, que tiene como elemento común el gran lastre de la corrupción, que ha sido uno de los grandes pendientes que tenemos en el país. Podría decirse un antes y un después en el combate a la corrupción, pero dependerá el alcance, hasta dónde lleguen las autoridades con algunos de estos casos que tú mismo has comentado. Fabiola Navarro, me gustaría escuchar tu punto de vista. ¿Qué tanto está habiendo un cambio de dirección para combatir un problema que no es nuevo, pero que tiene que acabar, porque el país ya no podría soportar gobiernos corruptos? Definitivamente es un momento distinto, tanto en la manera en que nos hemos organizado jurídicamente para poder reaccionar ante los actos de corrupción y de impunidad, como en lo organizacional. En los últimos 12 años se han llevado a cabo reformas constitucionales muy importantes en materia de sistema de justicia y también por actos de corrupción. De manera que definitivamente estamos ante una oportunidad única en la historia de nuestro país de poner en práctica todas estas normas, procedimientos, garantías que hemos estado construyendo en los últimos años. Y también hay un momento social y político importante, porque la experiencia comparada nos enseña que la ruptura de los ciclos políticos también puede ser un factor que ayude a que las instituciones hagan lo que tienen que hacer. Habrá que ser también muy cautelosos y pacientes, porque estamos todavía muy al inicio de lo que tendríamos que estar viendo para considerar que efectivamente la oportunidad se aprovechó y que las cosas se hicieron diferentes. Pero definitivamente sí es un muy buen momento y una gran oportunidad.
Gracias, Fabiola. Pedro Miguel, ¿por qué llegamos hasta estos momentos de ver tanta corrupción en nuestro país? ¿Qué fue lo que fue ocasionando que el sector político mexicano, muchas veces junto con empresarios, pues se acostumbraran e incluso acostumbraran a la sociedad a vivir bajo un flagelo que sangrentó mucho las finanzas y que además en muchos casos había alianzas con el crimen organizado? ¿Cómo explicar que hayamos llegado a este punto? Yo lo resumiría en una palabra: neoliberalismo. El neoliberalismo es la exacerbación del apetito por las ganancias rápidas, fáciles y máximas. Y esa exacerbación la vemos en un primer ciclo en las privatizaciones, en los contratos, etcétera. Pero esto después se desborda y la delincuencia organizada se convierte en un sector de la economía. El narcotráfico genera cientos de miles de empleos al año, aporta divisas, quizá en primer lugar, por encima de cualquier otra cosa. Y junto con este proceso hay un proceso político que es una mafia que se adueña del poder, como lo dijo el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace más de una década, ¿no? Entonces, es un doble proceso. Hay un proceso político y hay un proceso económico que permea en lo social y que termina poniendo como ejemplo de éxito al narco, al secuestrador, al infractor. Es claro como el agua, me parece a mí, y lo que estamos viviendo hoy, pues yo no le llamaría cambio. Yo creo que es una revolución, lo digo sin pudor, con todas sus letras, porque hay un desplazamiento del grupo en el poder para una transformación radical del país. Ana Lilia, tú has escrito mucho sobre Pemex y la corrupción que ha emanado de esta institución poderosísima del Estado mexicano. Platícanos cuáles han sido los puntos centrales de por qué en Pemex se ha llevado o se ha utilizado para corromper muchas cosas, enriquecer a muchos políticos, a muchos grupos de poder político y en este caso llegar a lo que se está juzgando en este momento, que es uno de los protagonistas principales de la corrupción de los últimos años, que es Emilio Lozoya, que se encuentra en esta tormenta de corrupción que involucra a muchos otros personajes políticos, entre ellos expresidentes. Platícanos de qué estamos hablando cuando nos referimos de Pemex. Bueno, aquí yo retomaría la idea que plantea Pedro Miguel. Cuando el neoliberalismo se llevó a Petróleos Mexicanos, comienza todo este latrocinio que hoy tenemos en el caso de Emilio Lozoya, una de sus máximas expresiones, pero yo diría que en toda la historia de Petróleos Mexicanos hay un antes y un después a partir de esta aplicación de reformas neoliberales mediante las cuales desde los años 80 se buscó comenzar la privatización de Petróleos Mexicanos mediante diversas medidas que se fueron encubriendo, afianzadas durante la llamada alternancia en el poder. Cuando los panistas llegan al gobierno federal es cuando en Petróleos Mexicanos de manera más fehaciente comenzó a aplicarse una privatización velada de ciertas áreas de Petróleos Mexicanos y comenzó incluso a operarse desde dentro de Pemex una contabilidad paralela, por ejemplo, que se desplegó a través de paraísos fiscales en un modelo discrecional donde durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, se operaba una economía paralela en Pemex que tenía mucho que ver con la economía criminal también. Enunciaría algunos de los rasgos más relevantes: las privatizaciones que impuso desde que Felipe Calderón era secretario de Energía y después como presidente de la República, negocios al amparo del poder que se hicieron desde Los Pinos en tiempos de Vicente Fox para favorecer a empresas corruptas en las cuales la familia de Fox tenía un interés porque había comisiones por gestorías. Y así en cada una de estas administraciones se permitió
que se fueran privatizando veladamente ciertas áreas hasta llegar a la llamada reforma energética de Enrique Peña Nieto, que sería como una culminación de ese tipo de políticas, pero al mismo tiempo, mientras los directivos de alto nivel cometían latrocinios como el cobrar estos sobornos de los que hoy se habla tanto con el modelo Odebrecht que ya operaba en México desde hacía muchos años, mientras en las estructuras de menores niveles se comenzaba a operar el robo de combustible, el huachicol, primero a cuentagotas, un poquito de manera hormiga, hasta llegar a niveles industriales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, a tal punto que esta sangría a petróleos mexicanos mediante esta modalidad operada lo mismo por funcionarios públicos, por grupos empresariales corruptos, por gente del crimen organizado directamente, se convirtió en la principal competencia de Pemex. Esta es la máxima expresión del tipo de modelo de corrupción que hemos tenido en México. En Pemex se congregaron todo este tipo de prácticas. Cierro con un ejemplo más. Aquel famoso, polémico sistema mediante el cual se saquearon millones de recursos, se desviaron millones de recursos a través de supuestos convenios que hacían las instituciones con las instituciones de gobierno, con universidades, aquel saqueo que documentó la Auditoría Superior de la Federación como una conducta reiterada, comenzó en Petróleos Mexicanos también. Entonces tenemos todo este tipo de prácticas criminales que llegaron a que finalmente se entregara a la actual administración una empresa con finanzas muy castigadas, una estructura también muy castigada, y que bueno, ahora se busque revivir esa empresa, se busque sanear esa empresa, porque es una de las prioridades que se ha planteado la actual administración, y yo diría es uno de los principales retos. Cierro esta idea comentando que a medida que se logre avanzar en el combate a la corrupción, por ejemplo, con el procesamiento adecuado de casos como el de Emilio Lozoya y las imputaciones que ha hecho recientemente al expresidente Enrique Peña Nieto, pues también se estaría limpiando instituciones del Estado como es Petróleos Mexicanos, la principal empresa que todavía tenemos en este país. Claro. Por supuesto, vamos a seguir profundizando sobre estos casos de corrupción, pero antes me gustaría preguntarte, Fabiola, doctora en Derecho, ¿cuál ha sido el papel del Poder Judicial, clave también en desterrar este flagelo, pero también ha sido copartícipe muchas veces y ha protegido a los corruptos? ¿Qué ha pasado con el Poder Judicial, Fabiola? Porque creo que ha sido también protagonista en cómo ha avanzado la corrupción en nuestro país a lo largo de las décadas. En medio, antes de hablar del Poder Judicial, quizá valga la pena hacer una referencia a cómo se investigan los casos de corrupción y entonces hablar del Ministerio Público y de las fiscalías, porque la figura del Ministerio Público se volvió el cuello de botella que era lo omitía que un asunto llegara a los jueces o no llegara. Durante muchos años, es más, hasta el año pasado, hasta principios del 2019, la Procuraduría General de la República y lo mismo con las estatales dependían de la rama ejecutiva, de manera que eran controladas por el Poder Ejecutivo. Y esto tiene mucha relación con qué se investigaba, qué no se investigaba y qué se judicializaba, además de cómo se hacía. De acuerdo con cifras de la actual Fiscalía General de la República, nada más para poner en perspectiva los asuntos. Sí. En el año 2017 se habrían cometido 33.6 millones de delitos, de los cuales únicamente se denunciaron 10%, de los cuales únicamente se judicializaron 6 poquito por ciento casos. Y de esos, 1.0 algo tiene que ver asuntos de corrupción. Entonces, lo primero quizá que quiero destacar con esto es que el número de asuntos que efectivamente se investigan y que llegan a judicializarse es muy bajo.
Dos, hay otro gran ámbito de la corrupción que es el que implica al sistema de justicia en su conjunto, y aquí ya incluye a fiscales y al Poder Judicial, y qué es lo que ha generado todo este sistema de impunidad, de tal suerte que si revisamos los números disponibles, porque ese es otro de los grandes dramas de este país, que conseguir la información oficial del número de los asuntos que se judicializan, las causas, los niveles de responsabilidad que tenían quienes cometieron los actos, pues es muy difícil. Pero cuando vemos que hay uno o dos asuntos que fueron sentenciados y luego vamos y tratamos de indagar qué nivel tenían las personas que participaron, nos damos cuenta que en el mejor de los casos se trataba de nivel medios, mandos medios o mandos bajos. De manera que esta otra corrupción, la que no investiga, la que investiga deficientemente, la que no se mete, la que no cuestiona, la que no sienta y manda llamar a cuentas a quienes autorizaron, a quienes dirigieron, a quienes tenían bajo su cargo la administración de los presupuestos y las decisiones de aplicación de estos a programas, y los que son también responsables de sus desvíos no han sido llamados a cuentas hasta ahora. Bien, pues eso va a ser uno de los grandes retos también de esta administración, saber judicializar cada caso de corrupción y precisamente que lleguen hasta las últimas consecuencias. Creo que la sociedad mexicana también ha estado enmascarada respecto a pensar, suponer que estos son golpes políticos que benefician a algún partido político, a algún personaje dentro de la política para cierto tipo de dividendos, normalmente electorales, y creo que hay mucha avidez de que ahora sí se cambien ese tipo de estructuras. Pedro Miguel, regresamos contigo después de la pausa, tengo que ir a corte y seguimos analizando estos importantísimos temas. Regresamos. Bien, gracias por continuar con nosotros. Antes de seguir platicando con Ana Lila, Fabiola, Pedro Miguel, permítame presentar estas palabras de Alejandro Gertz Manero, porque tiene que ver con el proceso que se está llevando a cabo relacionado a Emilio Lozoya, después de haberlo traído de España y que comenzara a explicar toda esta estructura de corrupción. Esto fue lo que dijo el fiscal general de la República. Y el que después fue presidente y su secretario de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas. Y en el caso de que sea procedente, a las personas que él le imputa, los llamaremos a declarar. En ese caso específico, se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y 5 senadores que él señala los nombres y que por supuesto quedarán en reserva estos nombres hasta que nosotros judicialicemos en el caso de que encontremos las pruebas suficientes. A partir de este momento, la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias. En primer lugar, las ratificaciones, después la presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video. Pedro Miguel, ¿cuál es el peso de Emilio Lozoya en esta conflagración de corrupción que se ha dado? Principalmente dos aspectos. Uno, junto con la empresa Odebrecht, cuando él era director de Pemex, y por otro lado también el soborno y la corrupción que se vio respecto a las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde luego, era un engranaje importante en el aparato de saqueo y de latrocinio, pero a mí me parece que centrarse en Lozoya es un error, porque tendríamos que ver lo general, y lo general es que ese aparato era infinitamente más grande que Lozoya. Es decir, ese aparato estaba en muchas secretarías, estaba en el Poder Judicial, en el Legislativo, como estamos viendo ahora
con los sobornos que se dieron a legisladores para que aprobaran las reformas, estaba y está en las gubernaturas, en las presidencias municipales. Es decir, Lozoya es una parte muy pequeña de esto. Ciertamente es una punta del iceberg y nos permite asomarnos desde una ventana para ver o para ponderar el tamaño de la pudrición que se instauró en el país. Pero a mí me parece que el problema no es Lozoya, ¿eh? El problema no es un individuo, no es una cara, no es un nombre y un apellido, sino todo un sistema político, económico, social, ideológico, periodístico, académico, que copó las instituciones y que se dedicó a enriquecer a unos cuantos, a sangrar al presupuesto y a violentar al país. Ana Lilia, Lozoya fue director de Pemex desde tus estudios y lo que has emprendido como periodista. ¿Qué fueron las rutas que siguió y que se han confirmado esta gran corrupción de casos? ¿Cómo trabajó con Odebrecht? ¿Cómo trabajó con el poder legislativo para sobornar y llevar a cabo pues, sus objetivos? Lozoya llegó como director de Pemex a enquistarse en un sistema que ya era corrupto. En Petróleos Mexicanos ya había corrupción al más alto nivel cuando Lozoya es designado director de Petróleos Mexicanos. Aquí habría que recuperar la figura de Lozoya como coordinador de vinculación internacional de Enrique Peña Nieto, porque su tarea fue abrirle las puertas a Enrique Peña Nieto a nivel internacional. De hecho, mucha de la agenda internacional que tuvo Enrique Peña Nieto como candidato y después como presidente se la abrió Emilio Lozoya. Recordemos que Emilio Lozoya era un gestor a nivel internacional. En Europa se promovía como un lobista mexicano y era consejero de varios corporativos internacionales que en México tenían muchos intereses, como la española OHL y otras. Y ese perfil precisamente es el que interesó a Luis Videgaray para sumar a Emilio Lozoya a la campaña de Enrique Peña Nieto. Cuando Emilio Lozoya llega a la dirección de Petróleos Mexicanos, él traía su propia agenda junto con el presidente, era privilegiar la privatización de Petróleos Mexicanos a través de la llamada reforma energética y hacer sus propios negocios. Es decir, el caso Odebrecht, el caso de estos sobornos, es solamente un capítulo en la historia de corrupción de Emilio Lozoya. Era todo un sistema que ya se operaba así en Pemex y los corporativos también decían que no había manera de hacer negocios en ese Pemex si no era disponiendo del famoso diezmo para los directores desde el más alto nivel. Pero el nivel de corrupción de Emilio Lozoya sí llegó a niveles inusitados. Al mismo tiempo que privilegiaba esta agenda internacional donde, por ejemplo, gran parte de su tiempo la pasó hospedándose en hoteles de lujo de diversas partes del mundo por cuenta de Petróleos Mexicanos y haciendo sus propios negocios. Se cobraba, incluso se decía que su mano derecha en Petróleos Mexicanos, Froilán Gracia, cobraba para que los contratistas de Pemex tuvieran una cita con el director y había todo un mecanismo, un sistema mediante el cual se buscó también que empresarios cercanos a Emilio Lozoya se apoderaran de compañías que ya eran contratistas de Petróleos Mexicanos. Se diseñó todo un modelo de extorsión. Y mientras, ¿cómo estuvo Pemex? Bueno, Pemex llegó a niveles de producción de los más bajos de su historia. El robo de combustible llegó a los niveles más altos, operando desde dentro de Petróleos Mexicanos, y al amparo de la llamada reforma energética comenzó a, digamos, legalizarse todo ese sistema de privatización de la petrolera. Bien, gracias. Fabiola, decía Gertz Manero que hay que judicializar las declaraciones de Lozoya y todo lo que está refiriendo para poder procesar a los
inculpados. ¿Qué tiene que pasar, Fabiola, para llegar a un buen puerto con estas personas? Los mexicanos muchas veces queremos verlos en la cárcel ya, rápido, que caigan, los detengan y estén en la cárcel. Pero hay un proceso que se tiene que respetar y eso es lo que quería preguntarte, que nos ayudes a entender qué tan fácil va a ser meter a la cárcel, ya sean si estuvieron involucrados presidentes, secretarios, empresarios o directores generales. Lozoya no es la única pieza, definitivamente, pero sí es la más importante porque es la que conecta con muchos escándalos de corrupción. Y esto es lo que nos permitiría poder iniciar procedimientos judiciales en donde se mande llamar a funcionarios públicos del más alto nivel, incluyendo al expresidente. Y por eso preocupa tanto que la defensa insista y la información que la Fiscalía da confirma de alguna manera que están trabajando en un criterio de oportunidad, porque eso extinguiría, cancelaría la posibilidad de que se abra un juicio, de que se mande llamar a todos los implicados y de que tengan que explicar y justificar qué fue lo que hicieron o lo que dejaron de hacer. Es un asunto muy, muy grande que no puede, cuyo manejo judicial no puede quedar solamente en una negociación entre el fiscal y un imputado que da cierta información, porque hasta ahorita lo que sabemos es que son muchos los escándalos de corrupción que implican al señor Lozoya. Lo siguiente que sabemos, porque existen pruebas, no nada más hay indicios, está todo el trabajo que la Auditoría Superior de la Federación y el que han acompañado los periodistas de investigación más serios que tenemos en este país, en donde dan cuenta no solamente de la comisión de un delito, sino del uso sistemático de un cargo de manera orquestada, permanente, a lo largo de todo el tiempo que duró su gestión, para desviar recursos, de manera que este no es solo un asunto de sobornos, de me dieron dinero para que me volteara, para que hiciera, para que impulsara, no, es una ocupación del cargo. Y también no hay que dejar de ver en este caso que se actualizan muchas cosas que ya sabemos, cómo funciona en este país y en el mundo. Los grandes escándalos de corrupción de los últimos años también demuestran y confirman estos mecanismos en donde las empresas a cargo del manejo del petróleo pues tienen tantos recursos a su cargo que fomentan y generan muchos negocios ilícitos. Y el propio club de la obra pública, que implica a empresarios del más alto nivel y a servidores públicos del más alto nivel. Por citar otro ejemplo muy, muy rápido, el de la estafa maestra, confirma lo que decía Ana Lilia, este mecanismo orquestado, y lo decía también Pedro, en donde vemos que pese a que Pemex tiene un régimen jurídico y organizacional muy distinto al resto de la administración pública centralizada, cuando se analiza cómo se dieron los desvíos a través de este mecanismo de estafa maestra que implicaban a universidades, vemos que es un mecanismo en espejo, pese a que la lógica de actuación de Pemex respecto de las dependencias centrales es muy diferente. De manera que judicialmente lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que tener es el inicio de juicios, no de procesos de negociación con exprófugos de la justicia, en donde se hable de delitos de autor, de qué hizo y donde nos den información de asuntos menores, para poder realmente investigar con seriedad este asunto y alejarnos de esa otra corrupción que se genera por impunidad. Se necesitan abrir juicios, se necesitan hacer investigaciones serias y se necesita sentar para que expliquen a muchísimas personas. Claro. Ahora, Pedro Miguel, una de las grandes incógnitas es qué va a pasar con los expresidentes, cómo van a ser juzgados y qué tanto va a salirse de la arena política para realmente sentarlos en el banquillo de los acusados. ¿Hasta dónde tienen que llegar estas investigaciones? Yo me haría una pregunta, Omar. ¿Cuántas trituradoras de documentos quemaron estos entre el 2 de julio y el 30 de noviembre de 2018? ¿Cuántas leyes hicieron a su medida? ¿Cuántos archivos
destruyeron? ¿Cuántas pruebas adulteraron? ¿Cuántos despachos de abogados tienen? ¿Cuántos jueces corruptos colocaron en el aparato judicial? A mí me parece que pensar en un juicio a los expresidentes tiene algo de muy reconfortante como principio de justicia y como principio de liberación de una etapa muy negra y muy podrida en la historia del país, pero me parece poco realista. Me parece poco realista y voy a poner un símil. Imagínense si se pudiera hacer justicia en los 60,000 casos de desaparecidos o en los 200 y tantos mil muertos de la guerra sucia que inauguró Felipe Calderón. Yo creo que no es una guerra contra el narcotráfico, es una guerra contra la sociedad. Tengo motivos para argumentarlo. Esto no se puede. Es decir, en muchos casos, en los mejores casos, hay un hueso. Ya mataron a los asesinos de los asesinos. Las pruebas desaparecieron de los ministerios públicos y de los juzgados hace mucho tiempo. El que era procurador de Chihuahua, este niño Chávez, pues está señalado como narco en los cables de Wikileaks. Luego fue procurador general de la República en tiempos de Calderón. Entonces, me parece que esto hace imposible una tarea de esclarecimiento minuciosa de acuerdo con la formalidad judicial. Lo digo con dolor, pero creo que también con realismo. ¿De veras se puede sancionar a todo este cártel del poder? Hay recursos, tenemos una fiscalía que pueda manejar, pues, ¿cuántos? 2, 3 mil, 50,000 casos, 50,000 expedientes, enfrentar el aparato que aún tienen estos delincuentes. Me parece que es una tarea poco realista y lo lamento desde luego desde el punto de vista del Estado de Derecho, pero creo que se van a tener que encontrar, no sé, ahorita se me viene a la cabeza el término justicia transicional, que es lo que aplica cuando hay problemas de impartición de justicia que son imposibles de aplicar en toda su formalidad legal. Y en ese sentido creo que tiene razón López Obrador cuando dice, bueno, el principal motivo de esta pesquisa tendría que ser una exhibición pública con propósitos didácticos y moralizantes de las cimas con ese, es decir, los bajos fondos lodosos a los que llegó el poder público bajo el control de esta mafia del poder. Fabiola, ¿estás de acuerdo con lo que está comentando Pedro Miguel en ese sentido del poco realismo que puede haber? Creo que son ideas distintas, que no son excluyentes. Lo que él dice va por un curso distinto definitivamente de lo que el Estado de Derecho prescribe, de todas las instituciones que hemos creado. Y no hay que olvidar que la Fiscalía actual, que es quien tiene la posibilidad de hacer la diferencia, porque es quien tiene a su cargo el monopolio de alguna manera del ejercicio de la acción penal, hoy tiene una oportunidad histórica porque además por primera vez la Fiscalía es un órgano autónomo e independiente, a diferencia de casos como el de Javier Duarte, que recordemos muy rápidamente fue resuelto entre el procurador y Duarte y concluyó 2 meses antes de que terminara el sexenio y en donde se pusieron de acuerdo de manera muy rápida. Mira, 2 delitos, ninguno de corrupción, 4.5 años por cada uno, una multa que no llega ni a los 60,000 pesos y ya está, te guardas un ratito en la cárcel, no tocamos a tu familia y luego sales. En realidad lo que nos perdimos, más allá de que se queden mucho o poco tiempo en la cárcel, más allá de que un expresidente pueda o no pisar la cárcel, creo que lo importante y lo que nos perdimos fue la oportunidad de desmantelar y de conocer desde una versión jurídica, oficial, institucional, cómo funcionaban los mecanismos de desvío de recursos públicos. En el caso de Duarte Ochoa, el ejercicio de un cargo público de elección popular y 6 años de desvíos y de saqueos para favorecer proyectos políticos o personales. Regresando a eso yo me refiero con que sí creo que hay que apostar por las instituciones y porque la Fiscalía haga un trabajo
pulcro, serio. Las investigaciones son necesarias, en mi opinión, más allá de para meter a alguien o no a la cárcel, para conseguir los propósitos del proceso penal que establece nuestra Constitución, que es esclarecimiento de los hechos, y ahí coincido con Pedro, para que no se vuelvan a repetir. Hay que ver en dónde hay que ajustar el sistema, no se trata nada más de cabezas. Hay mecanismos organizacionales, leyes que favorecen y que permiten que suceda lo que pasó, pero también uno de los fines a los que hay que aspirar es el de que las conductas no queden impunes, que las víctimas sean reparadas y que se trate de recuperar lo más posible de lo que se desviaron. Yo insistiría en esta idea. No estamos hablando de una persona o dos que cometieron un delito o dos. Estamos hablando de un cóctel, de un conjunto de delitos de la mayor lesividad posible, porque deterioraron y lesionaron no solamente el presupuesto. En la manera en que los presupuestos no se aplican para lo que se tienen que destinar, también se afecta la calidad de los servicios y los bienes, pero también la calidad de vida de las personas y la confianza en las instituciones, elementos que se necesitan para que dejemos de ser lo que hemos sido. Claro. Gracias, Fabiola. Vamos a hacer una pausa, regresamos contigo, Ana Lilia, si me lo permites, porque también hay muchos más casos de corrupción que en estos momentos se están juzgando, unos en México, otros en los Estados Unidos, y que tienen que ver con el crimen organizado desde las instituciones de seguridad. Una pausa y regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Otro de los personajes que ha sido clave en este entramado transeccional de la corrupción se encuentra preso en los Estados Unidos, y él es Genaro García Luna, un hombre que acumuló muchísimo poder, pero se alió al crimen organizado. Ana Lilia, me gustaría preguntarte qué papel, qué rol está jugando este hombre para desentrañar, para dar a conocer y entender todo lo que se vivió a nivel corrupción, pero también estas alianzas con el crimen organizado. ¿Cuál es el papel en estos momentos de Genaro García Luna, que se encuentra recluido en los Estados Unidos? Pues la corrupción tiene muchos rostros, y en México tuvimos un secretario de Seguridad Pública encargado, la mano derecha de Felipe Calderón en el gobierno, que ahora, por las imputaciones que se le hacen en Estados Unidos, no solo permitió la operación del crimen organizado, de cárteles de la droga, sino la acusación es que él mismo participaba de delitos como el narcotráfico, él y su gente más cercana. Son investigaciones muy serias las que se están llevando en Estados Unidos, y creo que a partir de ese caso se estaría juzgando también un régimen. Hablamos aquí de la corrupción que ha imperado en México, que imperó por muchos años en el país, y la conducta de alguien como Genaro García Luna, donde ahora se está acusando que no solo permitía que operara principalmente el cártel de Sinaloa, sino que participaba de esta organización criminal, pues es una explicación de por qué esta circunstancia operó en México la corrupción a niveles máximos. El caso de García Luna involucra directamente, por omisión por lo menos, al expresidente Felipe Calderón. No hay manera de que él no tuviera conocimiento de esta circunstancia, pero tiene un alcance mucho mayor. Recordemos que Genaro García Luna era la pieza clave que tenía el gobierno mexicano también para conectar con agencias estadounidenses, algo que todavía, en lo que todavía no se ahonda mucho, el papel de esas agencias que tuvieron en nuestro país, pero es un tema que nos da una explicación de por qué la estructura mafiosa operó desde las instituciones del Estado. La definición de narcoestado que ha hecho el propio presidente es eso, es cuando tienes a los secretarios de Estado operando para el crimen organizado. Fabiola, bajo esa tesitura, tú también mencionaste hace rato la importancia de las instituciones y que ahí debe de sujetarse la resolución de todos estos casos. En el caso de García Luna,
rompió mucho el quehacer de las instituciones, se cayeron muchas de estos aparatos, pero también explícanos, además de esta opinión, cómo es la colaboración entre las instituciones de justicia, entre los Estados Unidos y México, para precisamente dar al traste con todos los personajes que siguen aquí en México y que tienen que ver con estos casos que estamos platicando. Quizá el caso Genaro García lo que nos ayuda a entender son estos poderosos nuevos mercados criminales. La criminalidad no se acaba, no disminuye, pero sí se va transformando. En este caso lo que encontramos son 3 grandes grupos de mercados criminales: el de la corrupción, el de la utilización indebida de los cargos, pero también el del narcotráfico, que tiene unas lógicas y particularidades propias, y también el del lavado de dinero, que se beneficia y que al mismo tiempo se alimenta de la corrupción y de la impunidad. Este caso lo que nos enseña es eso, que no se puede entender el crecimiento de un mercado criminal, ya sea el de trata de personas con fines de explotación sexual, o el de el narcotráfico, o el de la corrupción que implica desvíos de recursos públicos, sin complicidades al más alto nivel. Cada grupo de asuntos, también hay que decir, tiene distintos mecanismos y oficinas de investigación. Quizá uno de los más desarrollados es el que implica o el que se refiere a recursos con operaciones de procedencia, a operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, porque ahí la colaboración que al menos desde 1969 los países están haciendo, lo que hacen es seguir la pista del dinero, que es lo que permite conectar y que a su vez es lo que hace que sea mucho más complejo poder concluir satisfactoriamente este tipo de investigaciones, porque todo el tiempo, para poder ellos ocultar el dinero o introducirlo con apariencia de legalidad, están creando empresas fantasmas, abriendo cuentas y empresas en paraísos fiscales. Y todo esto hay que también enmarcarlo, creo, en el ámbito de lo que hacen, pero también, como decía Ana Lilia, de lo que permiten con sus omisiones quienes ocupan los cargos con mayor responsabilidad. No se puede explicar el crecimiento de ningún mercado de criminalidad sin la protección y sin la impunidad al más alto nivel. Claro, Pedro Miguel, bajo ese contexto, García Luna y Felipe Calderón trabajaron juntos en esa estrategia para combatir el crimen organizado. Desde tu perspectiva, ¿qué tanto estaba consciente Felipe Calderón de que García Luna tenía acuerdos con el crimen organizado? Yo creo que si Felipe Calderón no sabía lo de García Luna, pues era mucho más tonto de lo que se piensa, porque él encabezaba un narcogobierno. Y pues ya encabezar un gobierno sin conocer su característica, pues es muy preocupante. Yo insisto en ver el panorama general. Sí. García Luna era un operario, era un personero de ese narcogobierno, pero ese narcogobierno se expresa en su política misma de seguridad. Vamos a ver, es una política de seguridad que maximiza la agregación de valor a las drogas, que permite márgenes de ganancia estratosféricos a los cárteles. Es una política a favor de las drogas, no en contra de las drogas. Eso nunca fue, ¿no es cierto? Y eso lo vemos en la Secretaría de Agricultura. En tiempos de Calderón, la Secretaría de Agricultura, y esto venía desde antes, a través de Procampo financiaba a los narcos. Eso está documentado. Se dejaban entrar armas para el cártel de Sinaloa, se permitía que la DEA le lavara dinero al cártel de Sinaloa. La Secretaría de Hacienda se hizo tonta ante los 39 mil millones de dólares que aportaba el narco a la economía. Durante 5 años, Felipe Calderón no se enteró que se podía combatir el lavado de dinero. En su último año de gobierno mandó a Mid, que era su secretario de Hacienda, a que propusiera una ley antilavado. Imagínense eso. Después de 5 años de que el país estaba desangrando y despedazando y de un sufrimiento terrible,
se les puede perseguir por el dinero. Y por supuesto, esa ley entró en vigor y no hicieron nada con ella. Y ahí les va la cereza del pastel. El subsecretario de Agricultura, Geoffrey Max Jones, subsecretario de Agricultura con Felipe Calderón, en algún momento dijo que el narco era el modelo ideal de negocios y que había que aprenderle. Claro, la hipocresía es el vicio que es el tributo que el vicio rinde a la virtud, y tuvieron que echarlo porque estaba diciendo algo que era cierto pero que no se podía decir. Para ellos el gran modelo de negocio era el narco. Felipe Calderón es el protagonista de una narcotización general del país. No es García Luna. García Luna es una pieza de uno de los frentes de esta lucha a favor del narcotráfico. Bien. Ana Lilia, pasando a otro tema respecto a las luchas que se están haciendo contra la corrupción, hay un tema que siempre está ahí titiriteando, que es el tema de los derechos humanos. Y abro esta parte por todo lo que se vivió con lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa, que fueron, o que hasta el momento todo indica que fueron asesinados. El tema fue cómo se ha investigado este punto, este caso, y hablamos de otros protagonistas como Tomás Herón dentro de esta red que se ha dado de personas involucradas en casos de corrupción o evasión de la justicia. En ese sentido, Ana Lilia, ¿cómo adecuar un tema tan importante como son los derechos humanos y, por otro lado, ser implacables en la elaboración y concreción de justicia? Pues precisamente hoy se busca otra narrativa desde distintas partes del Estado. El tema Ayotzinapa fue un parteaguas también en materia de derechos humanos, una de las heridas más grandes que tenemos como sociedad, y hoy se está tratando de dar otro sentido a la llamada verdad histórica. Los padres de los jóvenes normalistas hablan de los avances, o ven con buenos ojos los avances que se están teniendo en esta investigación, pero todavía hay mucho por investigar y por esclarecer en este caso, y esto va muy vinculado con ese gran tema de los derechos humanos, que fue uno de los grandes lastres en este país, y al final todo va conectado. La omisión desde las altas esferas del poder, mientras se hacía un saqueo de las arcas públicas, al mismo tiempo el permitir que la criminalidad creciera a niveles exponenciales y que gran parte de territorio mexicano quedara en manos de grupos criminales que imponían su ley, que tenían cooptado esas partes del Estado, y fruto de ello fue precisamente la desaparición de los jóvenes normalistas. Todavía es una tarea en construcción el gran tema de los derechos humanos, y del caso Ayotzinapa, de la resolución que se dé a veremos si México también está en capacidad de reconstruir esta parte de sus instituciones. Fabiola, ¿cómo se llevan estos dos términos, corrupción, derechos humanos, cuando estamos hablando de estos temas? Es que justo la falta de investigación y de asignación de sanciones, y por esto no me refiero solamente a la cárcel, potencia y amplifica la corrupción. En su más reciente informe, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que publicó en diciembre del 2019, hace unos meses, da cuenta específicamente de este tema, de cómo la falta de investigación viola los derechos de las personas en asuntos de corrupción, viola los derechos humanos de las personas en la medida en que se impide que conozcamos la verdad, en la medida en que se impide que podamos ser reparados en nuestras garantías y en los daños sufridos. Y quizá por eso es tan importante insistir que la investigación va más allá y no tendría que entenderse como una venganza, sino en el contexto de los derechos humanos. Forma parte de los instrumentos internacionales, forma parte de las normas básicas de convivencia social,
que hacen que podamos tener la expectativa de que las instituciones encargadas de la persecución y de la administración de justicia se van a encargar de poder restituirnos en los derechos que fueron dados cuando el aparato ya no funcionó por primera vez. Ojalá que la historia cambie también desde el punto de vista del control interno, porque muchas de las cosas que pasaron no se tuvieron que haber impedido desde el propio gobierno. Habría que reflexionar también quizá en otro momento cuál es el papel que han tenido hasta hoy los órganos de control interno para evitar que sucedan los actos que ya sucedieron, y una vez que estos suceden y que no se pudieron evitar, ¿qué papel tienen para poder ayudar a las instancias encargadas de la persecución y de la administración de justicia para que las personas podamos seguir apostándole a la institucionalidad y no a la mano privada? Claro, claro. Sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, Pedro Miguel, ¿consideras que hubo un cambio de rumbo? ¿Cambió el timón y timonel en esta administración o seguimos titubeantes al respecto? Yo creo que hay un compromiso muy claro de la presidencia, de la Secretaría de Gobernación, expresados desde la campaña electoral de López Obrador, por el esclarecimiento, por la reparación del daño, por la garantía de una repetición. Y se ha avanzado, y bueno, los propios padres y madres de Ayotzinapa reconocen estos avances, reconocen un cambio de voluntad muy claro. A ver, el problema es que yo no estoy seguro de que se pueda llegar a un esclarecimiento total porque se ha ensuciado de una manera tremenda todo el proceso de procuración de justicia y de investigación. Pues hemos visto en videos a este compa Tomás Herón sembrando un hueso, pollo, en el lugar de los hechos. Vimos cómo inventaron toda una serie de falsedades, una hoguera que no existió, que no pudo existir, adulteraron, manipularon, fabricaron, etc. Entonces, pues este es el procedimiento clásico para hacer imposible el esclarecimiento. Y a veces ese procedimiento tiene éxito en algún grado. Se repite a lo largo de las grandes pesquisas de la historia, por ejemplo, el asesinato de Colosio. ¿A qué se dedicó la autoridad? Pues a ensuciar todo, ¿no? Entonces, yo no sé si esto se va a poder llegar al 100% de la verdad. Eso es muy complicado, pero desde luego me parece que hay el compromiso claro de investigar. Como dice Alejandro Encinas, creo que es una frase muy precisa, hasta donde sea humanamente posible, y llegar no a la verdad histórica, esa inventada por el ex procurador de Peña Nieto, Murillo Karam, sino a la verdad. Creo que se puede y creo que se va a lograr en una gran medida. Bien, pues llegamos al final de este programa, esbozamos alguna radiografía de algunos de los casos de corrupción que están simbrando a nuestro país y que estamos entendiendo, me parece que mejor, cómo se han movido estas tuberías sucias de nuestro pasado político, y ojalá que se resuelva de la mejor manera por el bien, por supuesto, de nuestra sociedad y, como decían, también de nuestras instituciones y de nuestro Estado mexicano. Muchísimas gracias a los tres, gracias Ana Lilia, gracias Fabiola, gracias Pedro Miguel, como siempre, Gracias por haber estado con nosotros en el Canal 14. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa especial en el Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Mi nombre es Omar Cepeda Castro y nos vemos en el siguiente programa especial.